9:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al señor director del Instituto del Seguro Social de la Policía Nacional, el ISPOL, coronel Renato González, para volver a hablar de un tema que sigue pendiente en la justicia. Algo avanzado, sin embargo, la obstrucción, las acciones de quienes están vinculados no dejan avanzar como debiera ser. Y conversábamos precisamente de unos juicios comparados con otros juicios, siendo diferentes, por cierto, pero por ejemplo el caso Las Torres, aun cuando demoró 4 meses la notificación que se hizo en días pasados, marchaban casi de manera similar, y el caso del ISPOL, uno de tantos procesos, sigue este momento en el proceso, luego de las impugnaciones, la denuncia de violaciones en el proceso, que felizmente la jueza en las últimas horas, la jueza Pérez, no dio paso y por lo menos avanza en el desarrollo que se estima va a tomar algunos días la audiencia que por el caso del delito de peculado se lleva a cabo. Coronel González, ¿en qué estado se encuentra una vez que se ha reanudado casi 6 meses después en este proceso? Muy buen día. Buen día, licenciado, y también un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de Radio Democracia y Exa FM. Como usted lo manifestó, esta lucha que sabíamos desde un inicio iba a ser larga y tortuosa, así se ha presentado. Y en el caso puntual, que es la investigación por bonos compactos de recompra en un monto cercano a los $216 millones, es un proceso que inició en febrero del 2021 con una serie de allanamientos en la capital de la República, que llama la atención que coincidió temporalmente con las investigaciones en Estados Unidos, donde ya existen 2 sentenciados y autores confesos. Me refiero a Luis Álvarez Villamar, que era el director de operaciones del DCVALE y también integrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y John Luz Uriaga, que era el director de riesgos del ISPOL, quienes aceptaron haber recibido en conjunto $4.1 millones en sobornos de Jorge Chers. Sin embargo, en la justicia ecuatoriana, hasta el momento nosotros no hemos llegado ni siquiera a la etapa de juicio en ninguno de los procesos, porque hay una aparente lentitud, pero realmente está demostrado que es el sistema procesal ecuatoriano que le da variedad de recursos horizontales y verticales a los procesados para que demoren este avance que debería ser vertiginoso. Con mayor razón en un caso de connotación social como es el del ISPOL, que afecta ya a 90,000 familias. ¿Qué sucedió el día de ayer? Esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se ha tratado que se instituya desde el año anterior. Hubo cambio de jueza, hubo una serie de dilaciones, pero finalmente en enero de este año se logró instalar la primera parte, que corresponde a la determinación de posibles vicios de nulidad o de procedibilidad, lo cual fue descartado ya por la jueza Irene Pérez. En ese entonces, la Fiscalía, que ya estaba en el caso puntual a cargo del doctor Alex Castillo, solicitó un tipo prudencial para prepararse para presentar los cargos, en virtud de que había asumido esta función pocas semanas atrás. Y así se lo dio. Se posibilitó que se vuelva a reinstalar en el mes de febrero. Cuando nos presentamos en febrero ya empezaron médico, que al consultarles de una manera exageradamente democrática a los 10 procesados, si es que sus abogados van a poder estar en tal fecha o en tal otra, algunos tuvieron la desfachatez de decir que tenían programado un viaje al exterior. Fácil, si tiene el viaje al exterior, deje a su reemplazo, pues si las defensas no se componen ahora de un solo profesional, normalmente tienen 2 o 3. Y la jueza daba paso a eso. Hubo un caso puntual de un abogado, presentó un certificado médico, pero sin embargo 2 días después yo lo vi actuando, presidiendo una agrupación gremial que ellos tienen. Entonces ahí se ve que sí podía haber actuado. Pero esta serie de dilaciones finalmente llegaron al mes de abril. En abril se presenta un aumento, es decir, se suma a la defensa del señor Carlos Carbo su actual abogado, el doctor, me parece que es de un apellido costeño, no lo recuerdo en este momento, pero Sigüenza. Entonces, este abogado manifiesta
está en las actas, que él está consciente del avance de la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio y que no va a pedir nulidad y que lo que sí pide es un tiempo prudencial para empaparse de mejor manera. Una vez más, esta bondadosa jueza, la doctora Irene Pérez, que precautela, y eso hay que reconocerlo, pero de manera exagerada, los derechos de los potenciales victimarios en desmedro de los derechos de las potenciales víctimas, porque aquí lo que está sucediendo es una revictimización del conglomerado policial. Pero accede la jueza y permite que desde abril se prepare hasta julio esta audiencia. Resulta que la semana anterior, 2 días antes de que termine la semana, este abogado Sigüenza presenta un escrito donde solicita, ahora sí, contradiciéndose con lo que había manifestado anteriormente, que se anule la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. ¿Se imaginan si eso pasaba, ecuatorianos? Quiere decir que cualquier procesado, a medida del camino, cambia de un abogado a otro y solicita que el proceso llegue a foja cero nuevamente. Esa es una barbaridad. Tuvimos que, a través de nuestra defensa técnica, esgrimir una posición muy, pero muy frontal y molesta. Y creo yo que por primera vez vimos una firmeza de parte de esta jueza Irene Pérez, que desechó esta posibilidad y por lo tanto reinstaló la audiencia que desde el mes de abril tenía previsto que se instale. Y lo que se ha ganado desde abril para acá es por lo menos la reinstalación. Y ahora viene la exhibición, la presentación de elementos de convicción. Exactamente, ayer el señor fiscal Alex Castillo empezó con la exposición del contexto general en que se dio la investigación y también tratando de explicarle a la jueza, porque no es cosa sencilla, el atraco que recibió el ISPOL en este tramo puntual por $216 millones. Para quienes nos puedan mirar a través de la pantalla, yo tengo en mis manos una lámina donde resume el atraco de cercano a los $950 millones y que tiene varios segmentos. Uno de ellos era la mal llamada Operación SWAP por $327 millones, de la cual pudimos recuperar el remanente en el Banco Central, recordemos meses atrás. El segundo es este caso de peculado por bonos compacto de recompra por un monto cercano a los $216 millones. El tercero es la supuesta adquisición de bonos puros por $162 millones. Estos 3 tramos principales que configuran un monto aproximado de $693 millones eran los que se realizaron a través de las empresas de Jorge Chérez fundamentalmente y que eran custodiados por el DCEVAL. ¿Cuál es la particularidad, licenciado? Y permítame ser lo más didáctico posible con quienes nos escuchan. El caso de los bonos compactos de recompra o el reporto bursátil en general está permitido en la ley. El ISPOL es una institución pública que puede realizar inversiones, no privativas como es este caso, es decir, con terceros, pero con una consideración que está estipulada en el artículo 37 de la Ley de Mercado de Valores, a través de la Bolsa de Valores. Claramente esa es la disposición. El reporto bursátil, ¿qué características tiene? Puede ser hasta un máximo de 180 días. Tiene que estar registrado en el catastro público y deben quedar en un custodio. El custodio obviamente es la persona o la entidad imparcial que va a custodiar la relación entre el inversionista y el que en su momento recibió los recursos. Ese es el reporte bursátil que sí está permitido en la ley. ¿Qué es lo que pasó en este tramo de los $206 millones? En primer lugar, se inventaron una figura que es el reporte privado, que en el informe 356 del 23 de diciembre de la Superintendencia de Compañías, del 23 de diciembre del 2020, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, claramente se establece en la página 3 y dice, se estableció en el portafolio compacto de recompra futura, reporto privado de valores, debiendo resaltarse que dicho contrato de reporto no se encuentra bajo la normativa que rige el mercado de valores ecuatorianos. Así de sencillo. Si no existe, es ilegal. No se podía recurrir a esta figura. Pero ¿por qué se inventaron este supuesto reporto privado de valores? En primer lugar, porque tienen contratos que superan los 300, los 700 y hasta los 1000 días. Esa es la realidad. Segundo, nunca estuvieron registrados en el catastro público. Pero lo que es más sorprendente, en el caso del ISPOL, los recursos que entregó el ISPOL y que nunca los ha vuelto a recuperar, debían ser custodiados en el DCEVAL a efectos de que, si el señor Jorge Chérez o las empresas del señor Héctor San Andrés, que son las otras que participan, no regresaban a recomprar sus supuestos bonos, se efectivicen las garantías y el ISPOL recupere sus capitales. Quiero explicarlo de mejor manera. Alguien puede tener $10 millones, pero los tiene en efectivo. Pero, por ejemplo, una constructora puede requerir liquidez para sus obras y no la tiene, pero tiene bonos. ¿Cómo opera el reporto? Viene esa constructora y vende temporalmente esos bonos
al inversionista y se compromete a recomprarlos en un plazo determinado, pero además pagando un rendimiento. Por ejemplo, el ISPOL le vendía $10 millones, recibía como garantía bonos por un valor superior, digamos unos $14 millones, pero además el propietario de esos bonos se comprometía en un tiempo determinado venir a recomprarlos en $10.500.000. Entonces, ¿quiénes nos beneficiamos? El ISPOL al recibir $500.000 más, la constructora para tener 10 millones para construir sus obras y de ahí lograr pagarle al ISPOL, pero en el supuesto no consentido de que no regresaba a comprar ese tipo sus bonos iniciales, el ISPOL ejecutaba las garantías, se quedaba con 14 millones, sacaba al mercado y recuperaba su inversión. Eso hubiera sido lo ideal. ¿Sabe cuál era el problema, licenciado y ecuatorianos? Que esto es increíble. El supuesto custodio de estas operaciones por varios años era el DECEVALE. Aquí tengo yo oficios del DECEVALE de los estados de cuenta donde nos remitían que ellos están custodiando los $693 millones, incluidos estos 216 en bonos con pacto de recompra. Hasta el mes de octubre del 2020. Cuando se da la denuncia pública, recordemos, porque la memoria de los ecuatorianos es muy frágil, por la entonces ministra del Interior, la doctora María Paula Romo, por el entonces comandante general de la policía, mi general Patricio Carrillo, y por el entonces director general del ISPOL, el general Jorge Villarruel. A partir de ese escándalo, el DECEVALE, muy jocosamente, a pesar que el 2 de octubre nos manda el último estado de cuenta y que nos remitían también esta información que habla de la empresa ICS. Resulta que el 30 de octubre, pocos días después, le mandan al entonces director del ISPOL, el general Jorge Villarruel, un oficio en el que dice, permítame dar lectura porque esto hay que conocerlo con detalle. En el punto 5, como corolario de lo anterior, debo manifestarle, señor director general, que DECEVALE no ha sido en verdad custodio de los valores mencionados en la certificación Álvarez. Álvarez es el tipo que está sentenciado en Estados Unidos, confeso, y que además de esto también es grave, pues, licenciado, acaba de decir, para que le rebajen su pena, que él colaboró con la justicia ecuatoriana y norteamericana, pese a tener conocimiento que otras personas que intentaron colaborar fueron asesinadas. Y además que él permitió establecer responsabilidades de otros altos rangos de la Policía Nacional, que nos interesa saber quiénes son. Esa información hay que pedirle a través de una asistencia penal a la justicia norteamericana. Pero prosigo con la lectura. Como corolario en anterior, debo manifestarle, señor director general, que DECEVALE no ha sido en verdad custodio de los valores mencionados en la certificación Álvarez. La certificación Álvarez es ideológicamente falsa y todo apunta a que fue emitida para dar visos de legitimidad a la realidad de que quien en verdad custodia el portafolio ahí mencionado es del señor Jorge Cherres Miño o empresas controladas por él, persona con quien en su momento el ISPOL negoció la adquisición de tal portafolio. Pues DECEVALE no es custodio de los valores mencionados en la certificación Álvarez. Así de grosero. Imagínense qué implica esto, que por varios años el ISPOL en sus estados de cuenta y también en sus estados financieros tenía registradas esas inversiones cercanas a los 700 millones supuestamente custodiadas por el DECEVALE. Y de un día al otro, de un plumazo, por un simple oficio firmado por el entonces gerente general del DECEVALE, Carlos Carbo Cox, le dicen al ISPOL, ¿saben qué? ¡Qué pena! No hemos sido custodios. A ustedes les han engañaron ahí. A ustedes les ha timado nuestro director de operaciones y vayan nomás a ver a quién reclaman. Así de grosero es este caso. Por eso es que ayer el fiscal ya presentó acusación contra los 10 procesados. ¿Quiénes son estos? Los exdirectores generales del ISPOL, David Proaño y Enrique Espinosa Los Monteros. El primero estuvo del 2015 al 2019, el segundo del 2013 al 2015. Generales de la policía. Sí, generales en servicio pasivo de la Policía Nacional. Jorge Cherres Miño, Luis Domínguez Viteri, que era de la empresa Rusticusi, que también participó en este atraco en los bonos con pacto de recompra, empresa que le pertenece Capital Ventura y Rusticusi, también le pertenecen al señor Héctor San Andrés. También formuló cargos, presentó cargos más bien, acusó en contra de Santiago Duarte, que era el director jurídico del ISPOL, en contra de Rafael Núquez, que es el director económico financiero, de Alfredo Valverde, que era el jefe de inversiones, de John Luzuriaga, que era el director de riegos, de Carlos Carbo como gerente general de el DECEVALE. Es decir... Luis Álvarez también. Y Luis Álvarez Villamar, que era el gerente de operaciones del DECEVALE y de la Bolsa de Valores. Es decir, como ustedes pueden palpar, estimados ecuatorianos, una vez más queda ratificado que el caso ISPOL fue un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional. Pero ¿qué es importante resaltar? Yo lo he dicho varias veces. Si esto pasó en el DECEVALE, que es una compañía privada,
bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Si esto pasó a través de casas de valores, que en su momento han sido mencionadas como Citadel, como Valpacífico, como Estratega, todas ellas de las que he mencionado ya en proceso de liquidación. ¿Dónde está la responsabilidad? Y lo voy a hacer de la manera más sutil, por lo menos de carácter político, de las autoridades de ese entonces. Me refiero a la señora Suad Mansur, que fue superintendente de compañías del 2011 al 2018. Del entonces superintendente de bancos, que ayer acaba de ser nombrado presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, me refiero al doctor Pedro Solines. Él fue superintendente de bancos en ese periodo y debían haber supervisado las inversiones del ISPOL, cosa que ahora sí sucede. Mire que ahora la actual administración de la Superintendencia de Bancos nos piden hasta el detalle de con quién invertimos, qué monto, a qué plazo y a qué rendimiento. Así debe ser y está bien. Pero ¿dónde estuvo el rol de esas autoridades en su momento? ¿Dónde estuvo el rol fiscalizador del propio Banco Central para evitar que la mal llamada Operación Suab sea registrada de manera manual por sus operarios que todavía están ahí trabajando? ¿Dónde estuvo la responsabilidad, y vuelvo a reiterar, por lo menos política, del señor Patricio Rivera Llanes, ministro de Finanzas, que creo que nunca se enteró que tenía el ISPOL 327 millones y que de un día al otro pasaron de un plumazo a pagarle a una empresa como Naspumco, que es filial del Citibank Nueva York? Eso en el caso de la Operación Suab. Pero en toda esta trama de los bonos con pacto de recompra, ¿dónde estuvo el rol de la Contraloría General del Estado? Cuando asumimos el ISPOL en el mes de mayo del 2021, nos topamos con una sorpresa. Los estados financieros, licenciado, no habían sido auditados del ISPOL desde el año 2017. Insistíamos en que se nos audite y no querían. Terminaron auditando el año anterior. Lo hicieron a través de una empresa privada que está en sus facultades, pero ahí viene una nueva afectación para el ISPOL. El ISPOL año tras año cancela casi $500,000 para los organismos de control, incluida la Contraloría General del Estado, y $200,000 para la Superintendencia de Bancos, es decir, casi $700,000. Bueno, el año anterior, a efectos de que se concrete esta auditoría de los estados financieros desde el año 2017 al 2020, la Contraloría General del Estado llevó a cabo un proceso de contratación de una empresa privada, nos pidió la certificación presupuestaria a nosotros y terminamos cancelando casi $200,000. Yo digo, pero ¿en qué mundo vivimos cuando el ISPOL ya cancela $500,000 para que sus organismos de control cumplan su función? Y aparte tenemos que pagar $200,000 más porque la Contraloría no se abasteció a cumplir su función. Función que sí tuvieron para hacerlo con el ISFA. Al ISFA le auditó la Contraloría los estados financieros precisamente desde el 2017 hasta el 2020. Resulta que en el ISPOL no quería la Contraloría auditar los estados financieros. ¿Sabe por qué? Porque sabían lo que había aquí. ¿Qué Contraloría era? La que estuvo por varios años regentada por el prófugo de la justicia ecuatoriana, don Carlos Polis, el Carlitos del audio entre Carlitos y compadrito lindo, recordemos. Y luego, ¿quién le subrogó? El sentenciado ahora en primera instancia, que todavía no lo podemos decir abiertamente como un delincuente, porque todavía tiene la presunción de inocencia, pero que ya está sentenciado en primera instancia, el señor Pablo Celip. Ahí se entiende por qué esta coordinación entre los organismos de control para evitar auditar los estados financieros del ISPOL. Coronel Renato González, ¿y Cherres tranquilo en Cancún? Cherres disfruta de su estadía en México, se mueve entre Cancún y la Ciudad de México. En el periodo de la Cancillería que estuvo al mando del señor Juan Carlos Holguín, se avanzó con el proceso de extradición. De hecho, se entregaron esos documentos ya a la Cancillería mexicana. Nos indicaron que puede tomar alrededor de unos 18 meses en que se concrete ese proceso por una serie de recursos que él puede plantearlos en esa jurisdicción. Pero una vez más yo quiero recalcar, en el plano privado preferiríamos que él vaya a la justicia norteamericana, cumpla sentencia ya porque está declarado prófugo de la justicia norteamericana por haber infringido la FCPA, es decir, la ley contra prácticas corruptas en el extranjero por sus siglas en inglés, y luego de eso venga al país. Porque de lo contrario, ¿qué puede suceder? Si el señor Cherres es extraditado al Ecuador, más nos demoraremos y gastaremos recursos del Estado ecuatoriano en ir a traerlo, aterrizará en el país e inmediatamente sus abogados plantearán algo al que tienen acceso. Habeas corpus y lo sacan rapidito. No solo eso, pedirán un trato igualitario con los otros procesados. Como los otros procesados tienen prohibición de salir del país y presentación periódica, veremos al señor Cherres ya no en las playas de Cancún, sino en canoa, en todas las playas ecuatorianas. Esa es la barbaridad del sistema que se montó el 2014 a través del COIP, donde tenemos que esperar las víctimas
Primero, contar con un eficiente fiscal que sea muy honesto, que luego este fiscal tenga los argumentos necesarios para presentar cargos en contra de los procesados, que exista un juez de primer nivel, que se podría decir cuando vamos a las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio, que también sea honesto y que les pase a juicio, y luego vamos a un tribunal. Ese tribunal, recién llegamos a una sentencia de primera instancia. Eso es digno de apelación. Vas a una segunda instancia. Y en el país, todos los abogados lo saben, existe una tercera instancia informal, que es la casación. Pero no solo eso. En este Ecuador del siglo XXI, en el año 2023, es tan alto el nivel de inseguridad jurídica que ni un sentenciado que haya perdido casación, la sociedad puede sentirse redimida en sus derechos. ¿Por qué? Porque ahora vienen estos folclóricos jueces constitucionales de primer nivel y a través de una acción de protección o de un habeas corpus echan al traste una sentencia de primer y segundo nivel. Condenatoria y ejecutoriada. Pero si hemos visto sentencias de la Corte Nacional de Justicia, del más alto tribunal del país, por un juez de Balsar, de cualquier lado, de Yaguachi, que la echan al traste. Y aquí no pasa absolutamente nada. Por eso es que tenemos a un delincuente cumpliendo sentencia, que fue vicepresidente, realizando campaña política. Y tenemos a otro delincuente prófugo de la justicia, que fue expresidente de la República, que se cree en la capacidad moral de cuestionarle hasta la tesis de la fiscal general. ¿En qué mundo vivimos? Es el país al revés. O sea, los que deberían ser señalados socialmente se creen los jueces morales en este Ecuador. Es de Ripley, la verdad. Claro, y con sentencias condenatorias ejecutoriadas, probadas con pruebas de descargo que no pudieron echar al traste las pruebas de cargo. Están todos los que son en todos estos procesos, porque usted ha exhibido pruebas, han presentado pruebas, hay algunos que disfrutan, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno de los señalados, hay que decirlo, es José Serrano, el exministro de gobierno, y sus allegados. Yo voy a ser muy claro, licenciado, una vez más. Yo comprendo las dificultades que tiene la Fiscalía para llegar a acumular, primero, elementos esenciales de convicción, que luego son presentados a través de una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que son actuados en una audiencia de juzgamiento y ya pueden considerarse pruebas. Yo comprendo esa dificultad. Por eso es que hay una distancia entre la verdad histórica, es decir, la realidad de los hechos, y la verdad procesal, lo que la Fiscalía puede presentar ante un juez, ante un tribunal, y demostrarlo. Pero también sí me cuesta creer que hayan casos como usted lo mencionó, el tema de Las Torres, que ya tiene sentencia, que temporalmente empezó igual que el ISPOL, ya tiene sentenciados, por lo menos en primera instancia. Pero en el caso de ISPOL, la pregunta que tienen que hacerse los ecuatorianos es: ¿qué tan poderosos intereses están detrás de la estela de corrupción del caso ISPOL, que no tenemos un solo sentenciado todavía? Y cuando usted habla del exministro de gobierno, el doctor José Ricardo Serrano Salgado, yo solamente quiero refrescarle la memoria a los ecuatorianos, pues tengo en mi poder el cheque por $230,000 que salió firmado por el señor Jorge Cherres Miño, pese a que la cuenta tiene otro nombre. Dixon Estrada Lugo dice la cuenta, pero la firma autorizada es la del señor Cherres, claramente, visible. Lo presentó en un momento el que era asambleísta, ahora es candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en la asamblea. Este cheque por $230,000, ¿entregado a quién? A la señora María Paula Christiansen. ¿Quién es esta señora? Porque hay que recordarlo. Ella era la directora administrativa del Ministerio de Gobierno cuando lo dirigía José Serrano Salgado. Muy allegada. No, actualmente es su tercera esposa, o sea, es súper allegada, ¿no? Actualmente es su tercera esposa y viven contentos ahí en Coral Gables, en Miami. Pero resulta que del 2011 al 2015 fue la directora administrativa. Cuando en el 2018 la Fiscalía inicia la investigación de los contratos del Ministerio de Gobierno, de la compra de chalecos, de pistolas, de caballos, la señora sale del país. Específicamente el 1 de noviembre del 2018. Y a los pocos meses, aquí están las fechas, a los pocos meses, el 13 de enero del 2018, el señor Cherres le entrega este cheque por $230,000. En la asistencia penal hay otros valores de transferencias que llegan a un total de $327,000. ¿Qué explicación nos pueden dar? ¿Cómo así el señor Cherres le cedió $327,000 a una persona supuestamente desconocida? Pero no solo eso. Mire, aquí hay que atar todos los cabos para llegar a entenderlo. Mi general, Lino Proaño Daza, que llegó a ser jefe de Estado Mayor,
En diciembre 20 del 2021 me hizo llegar un oficio en el que él manifestaba que a la luz de la denuncia pública que se dio en el caso ISPOL, él recordó que en diciembre del 2015, es decir, 6 años atrás, cuando él estaba en funciones en servicio activo, había solicitado la información de las inversiones al ISPOL, al entonces director general, David Proaño. No se las facilitó. Mire que era un superior jerárquico. David Proaño era solo coronel a estas alturas. Yeah. Al segundo general Armando le dice, no le voy a entregar esta información. Porque va y se queja con Serrano. Se queja con el entonces ministro y resulta que, aquí lo dice en el escrito, que lo facilitamos a la fiscalía, nosotros lo entregamos. Permítame dar lectura también. Fui llamado al Ministerio del Interior teniendo un altercado con el ministro de ese entonces, doctor José Serrano, el mismo que manifestó que solicitar esa información era atentar contra la estabilidad institucional. Aquí están las pruebas por lo menos de responsabilidad política, y no nos quedemos ahí. Resulta que de la mal llamada Operación SWAP, en enero del 2016, es decir, casi temporalmente similar, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Bancos intenta un proceso de supervisión y le pide al ISPOL con el oficio INNS-2016-010 del 13 de enero de 2016, firmado por la economista Mayra Flores Aneloa, le pide al coronel David Proaño la información sobre la operación SWAP. El coronel Proaño le pasa ¿a quién? A los que están ahora procesados en el caso peculado. John Luzuriaga, Rafael Núquez y Santiago Duarte. Ellos preparan la respuesta y la emiten con fecha 15 de enero. ¿Qué es lo simpático? Aquí tengo yo las tomas de un medio de prensa escrito que se refiere a los mensajes que fueron remitidos al Ecuador en la asistencia penal internacional, donde están mensajes entre el señor Jorge Cherres y John Luzuriaga. Son mensajes donde Jorge Cherres le dice a Luzuriaga, mira, ante el pedido de información de la Superintendencia de Bancos solo entregas esto y esto y esto, y así se entregó. Pero lo importante es la parte final, cuando el 15 de enero del 2016, Jorge Cherres le dice a John Luzuriaga, tranquilo, todo va bien. Igual tengo llegada al ministro del Interior directamente, pero directo, tranquilo. ¿Quién era el ministro del Interior en ese tiempo? El doctor José Ricardo Serrano Salgado. Así de sencillo. Entonces, podrán decir algunos, pero Cherres puede haberse estado ufanando, blofeando de que tenía amistades. Bueno, la realidad es que... el cheque para la tercera esposa hoy de Serrano. Blanco es y la gallina lo pone. La realidad es que a partir de ese documento que se envió a la Superintendencia de Bancos, la superintendencia de ese entonces no pidió absolutamente nada más, pero sumen estos mensajes, sumen esta información que se dio a la Super de Bancos, sumen este oficio presentado por mi general Lino Proaño, sumen estos cheques, ¿y qué vamos a encontrar? Si ya no quieren entender las responsabilidades, como digo, por lo menos políticas, entonces luego no nos exijan que dónde están los responsables. Claro, y la respuesta, persecución política. Eso es lo primero. Santos, los santitos, persecución política viendo cheques. Lawfare le llaman ellos, una manera muy técnica, ¿no? O sea, realmente lo hacen de una manera muy vivaracha, pero como yo digo, está todo al revés. Pero esto solamente es del Ministerio Interior. Yo me pregunto, ¿dónde está el rol de supervisión y dónde están las responsabilidades de la señora Suad Mansur como superintendente de compañías, valores y seguros del 2011 al 2018? Como lo dije hace minutos, del doctor Pedro Solines, que era superintendente de bancos, del señor Diego Martínez, que ahora le veo que está trabajando en el municipio de Quito y que fue el gerente del Banco Central cuando se dio esta operación SWAT. ¿Dónde está la explicación, el rol, la responsabilidad, por lo menos política, del señor Patricio Rivera Llanes, que era ministro de Economía y Finanzas, cuya hermana, Grace Rivera Llanes, viajó a la ciudad de Nueva York para dar la anuencia a la operación SWAT? Es decir, aquí falta mucha tela por cortar. Por eso es que muy hábilmente tratan de posicionarle a Jorge Cherres como el genio detrás de estas operaciones y el visible. No. Nosotros tenemos claridad de decir que el señor Cherres es un títere de otros titiriteros que además lo manejan muy bien en el ámbito político. Le doy un ejemplo muy claro, que nadie me va a poder desmentir. Los denunciantes iniciales. Esos denunciantes iniciales, a los pocos meses, la doctora María Paula Romo, censurada por la Asamblea y destituida. Y hace pocos meses, con las mismas fracciones políticas votando, el ex ministro del Interior, mi general Patricio Carrillo Rosero. No se dan cuenta, pero no solo eso. Llegaron a rinconar. ¿Correísmo, Partido Social Cristiano? Pero es que hay que ser claros. Yo, lastimosamente, por mi función en servicio activo, no puedo meterme en esos ámbitos políticos, pero yo sí puedo decir que claramente las mismas fuerzas políticas que participaron de este mega atraco del ISPOL son los que en su momento han ajusticiado a quienes osaron denunciarles. Y le iba a terminar en el caso del presidente de la República. ¿Quiénes arrinconaron
para que se decrete finalmente la anulación de la Asamblea Nacional al presidente de la República. Los mismos actores, pues, no le van a perdonar nunca al señor presidente Guillermo Lasso que nos haya apoyado a recuperar casi 341 millones de dólares. Y hay una máxima que manejan los abogados licenciados. Ellos dicen que en derecho se deshace como se hace. Aquí pasó lo mismo. Si para recuperar casi 300 millones de dólares que estaban en el Banco Central, a nombre de Nascunco, no a nombre del ISPOL, porque perdimos la titularidad, se requirió el concurso de la Presidencia de la República, de la Superintendencia de Compañías y Valores Seguros, ahora dirigida por el ingeniero Marco López, del Banco Central, ahora gerenciado por el economista Guillermo Avellán, en su momento el pronunciamiento del Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, luego del doctor Juan Carlos Larrea. Si de las voluntades de varias personas y de varias instituciones, si de todos ellos se requirió su voluntad, su participación activa para que el ISPOL recupere casi 300 millones de dólares que legítimamente le pertenecen, para atracarle, participaron exactamente los mismos actores. Así de sencillo. Así de sencillo, no hay que darnos vueltas, no hay que buscar responsables donde no los hay. Aquí claramente el atraco que se dio al ISPOL por un monto cercano a los 900 millones de dólares fue con conocimiento, con anuencia y seguramente con complicidad de las máximas autoridades del Estado que estuvieron en funciones en esos periodos. Claro, evidentemente conocían de todo cuando hay hasta cheques. Decía, están todos los que son, usted ha señalado, coronel González. Bueno, y entre los tantos temas, ¿qué pasó con la recuperación con el Citibank? El Citibank ha reconocido que tiene 21 millones de dólares unilateralmente retenidos en sus cuentas. Nosotros le hemos planteado que eso ya debería entregarnos de inmediato. Ellos mantienen su estrategia de mantenerlos en su poder, pero nosotros iremos ya a un proceso de demanda internacional. Ya tenemos contratado al consorcio Gideon Fisher y le hemos dado instrucciones claras de que vamos a ir a una demanda. ¿Por qué? Porque hay que ser claros. Mire, el Citibank tiene una experiencia que ni usted ni yo tenemos en banca. Ellos tienen años en banca, pero también no son ningunos angelitos, porque de lo contrario no les hubieran sancionado con una multa de 400 millones de dólares la Reserva Federal Norteamericana en el año 2020 por tener controles laxos para lavado de activos. Lo mismo les ocurrió en España con un monto cercano a los 400 millones de dólares y el año 2021 llegaron a un acuerdo extrajudicial con Banamex, que es un banco de México, por 92 millones de dólares. Sin embargo, en el caso del ISPOL, me parece, porque así lo he palpado, que la intención de ellos únicamente es devolvernos esos 21 millones de dólares y Dios le pague. Las cosas no son así. Aquí hay que ser claros. El banco Citibank tenía responsabilidad de cumplir lo que ellos denominan la due diligence, es decir, la debida diligencia. Tenían que saber con quién están negociando, qué están negociando y cuáles son los legítimos propietarios de eso. Resulta que el señor Santiago Garzón Ramex, socio de Cherres, presentó un documento donde él se presentaba como representante del Citibank Nueva York. Hasta ahora no es enjuiciado. Yo les he dicho a los ejecutivos del Citibank, ¿cómo así ustedes tienen conocimiento público de que el señor Santiago Garzón Ramex, que ahora también está en México, presentó documentos en Ecuador registrándose como su representante y no son capaces de enjuiciarle? Pero no solo eso, pues ellos manifiestan en sus teorías de que esto tal vez fue un error de ejecutivos de mediano y bajo alcance. Qué pena, señores. Aquí la cosa es clara. Al ISPOL no le van a soltar 21 millones de dólares y unos 10 millones como ellos pretenden en indemnización. Al ISPOL le reconocen en primer lugar ese hueco que le falta en Operación Swap, que es cercano a 185 millones de dólares, es decir, para quedarnos contablemente en cero. Segundo, me cancelan lo que hemos pagado a los abogados nacionales e internacionales, porque son gastos que el ISPOL no tiene por qué asumirlos. Y después hablamos de un daño emergente o de un lucro cesante, de una indemnización en general por el sufrimiento que han tenido casi 90,000 familias del conglomerado policial por 3 años. Eso, a mi modo de ver, es una cifra cercana a los 400 millones de dólares. Menos de eso no pensamos recibirlo. Nos dijeron en su momento, pero esto no es fácil. En la justicia norteamericana los jueces fallarán a favor del Citibank Nueva York. Bueno, que lo hagan. Entonces que demuestren también pues los norteamericanos que no son transparentes como se pinta. Yo prefiero ir a perder en las cortes norteamericanas, pero con una sentencia, a que me vengan a querer a mí llegar a un acuerdo extrajudicial de 25 o 35 millones de dólares, cuando después, ahí sí, muy pero muy audaces auditores dirán, ¿y usted, coronel González, a cuenta de qué fue generoso de perder casi 180 millones de dólares que el ISPOL
debía recibir en la Operación SWAP. Eso yo no lo voy a hacer. Mientras yo esté a cargo de la dirección general del ISPOL, el ISPOL tiene dignidad que le hemos recuperado gracias al concurso de varias voluntades, incluido el mando institucional. Porque hay que recordar eso también. Van pasando varios comandantes generales y ellos nos han mantenido al equipo en el ISPOL. Porque no soy solo yo, es la persona que viene atrás, el director administrativo, el jurídico, todo un equipo de personas. Y nos han apoyado inclusive desde las altas esferas políticas. Yo aprovecho para mencionar en este momento algo que me preocupa. De los 8 candidatos, y no me pida que los nombre porque eso sería hacer proselitismo, yo estoy prohibido por ley en hacerlo, pero de los 8 candidatos presidenciales, solo uno. Yo he visto que se ha reunido con personal policial en servicio pasivo y ha manifestado su preocupación con el tema ISPOL y la intención de seguir recuperando. Y los otros 7 candidatos viven en Marte, no se han enterado que esto está en curso, no saben o claramente no quieren decir que nos van a apoyar en la recuperación. Porque al menos el presidente Lasso en este ámbito les deja la vara alta, les deja una tarea de recuperación cercana a los 340 millones de dólares cumplidos. ¿Cuál es el ofrecimiento de los potenciales candidatos presidenciales para seguir la recuperación de los 600 millones de dólares que nos faltan? Eso es lo que deberíamos nosotros solicitarles a los candidatos en su primera y segunda vuelta, si es que llega a haber. Sí lo puedo decir, el candidato que lo ha dicho públicamente es Fernando Villavicencio, y los 7 al menos les seguiremos preguntando qué van a hacer. De cualquier manera, coronel Renato González, con estas acciones, ¿cuándo aspiran, al menos en el 1 por peculado, que ayer se reiniciara? ¿Será un par de semanas, 3 semanas? ¿Cuánto va a ser esto? Tenemos apartadas fechas desde el día de ayer hasta el 21 de julio. Aspiramos que así se cumpla y que sea lo suficiente para que se dé esta audiencia. Hoy a las 9 de la mañana, a pocos minutos, tiene que reinstalarse. El fiscal Alex Castillo continuará ya ahora con la segregación y el detalle de los elementos que tiene contra cada uno de los 10 acusados. Luego las defensas técnicas tienen el mismo tiempo para defenderse y de ahí vendrá el juicio de la señora doctora Irene Pérez, quien aspiraríamos que les llame a juicio a los 10 procesados. Pues yo les he dicho a muchos de ellos, ¿por qué entorpecen el avance del proceso? Si tan convencidos están en la inocencia de sus detenidos, son inocentes, ¿para qué entorpecen? Dejen que avance y que sea un tribunal el que les ratifique el estado de inocencia y listo, ¿no le parece? Pero ahí viene todas estas series de incongruencias. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos en el caso puntual de peculado? Que termine la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que sean llamados los 10 procesados a juicio y que un tribunal probo de 3 jueces dignos, que sí los hay en el Ecuador, sentencien a los responsables. Tendremos una sentencia de primera instancia. Nos tomará meses llegar a una de segunda instancia. Pero aspiraríamos que al final, aparte de la sanción penal, como reparación a las víctimas, se disponga que el señor Cherres, no sé dónde los tenga los recursos, pero seguro los tiene, nos devuelva estos 216 millones de dólares. Realmente con el señor Cherres son 205 millones de dólares y la diferencia, los 11 millones de dólares, son con las empresas del señor Héctor San Andrés, Capital Ventura y Rusticusi. Bien, al coronel Renato González, director del ISPOL, muchas gracias como siempre por dar la cara en un tema institucional, porque esta no es cuestión de la actual administración, es un tema que se ofendió y se estafó a más de 80,000 policías y sus familias vinculados al Instituto del Seguro Social de la Policía Nacional. Adelante, coronel González. Muchas gracias, licenciado. Un saludo cordial a los ecuatorianos y un favor. Oren por nosotros, pero también no nos abandonen. Tenemos que estar unidos como ecuatorianos. Esta es una cruzada de dignidad. Por primera vez hemos recuperado 341 millones, pero los fascinerosos que le atracaron al ISPOL son muy audaces. Tenemos que estar unidos como país. Bien, muchas gracias del coronel Renato González, director general del ISPOL, aquí en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Cerramos con esto la jornada de entrevistas y debates. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más